Buenas tardes, soy Ricardo Rodríguez López, residente de primer año de Medicina Familiar y continuando con las clases del doctor Francisco Nolasco, en esta ocasión nos toca hablar de la intoxicación por mordedura de araña. Bueno, las arañas son seres, como dice en la diapositiva, animalitos que en muchas personas causan fascinación y terror por igual. La mayoría de las especies son inofensivas y otras van a caracterizarse por esa toxicidad. Aquí presentamos las más venenosas. Sin embargo, hay dos de importancia trascendental para el ser humano, el cual es la viuda negra, científicamente llamado Lactrodectus mactans, y la araña reclusa parda, científicamente llamada Loxoceles reclusa. Quise poner aquí como una curiosidad una de las arañas que encontré, que es una araña que se llama Tarántula Goliath. Este tiene una característica que es una araña muy grande, como dice ahí, llega a medir hasta 30 centímetros, pesar 150 gramos, vivir 25 años. Es una araña solitaria que solo busca compañía para reproducirse y dice que se alimenta de algunos insectos, saltamontes, escarabajos. Y la característica es que su veneno solamente va a ser letal para sus presas, pero no para el ser humano, y que cuando lo ha picado se ha visto que nada más produce síntomas leves. La araña que vamos a ver en este caso es la Lactrodectus y de la familia Lactrodectus mactans, de la especie. Aunque hay otro tipo de Lactrodectus, como las que ahí se señalan, la que más vamos a darle importancia en esta ocasión es la Lactrodectus mactans. Es importante saber un poco algunas características de la araña por cuando nos llegan a la consulta, saber distinguir pues qué es lo que es la araña, porque en algunos de los casos los pacientes llegan a llevar el, la araña y entonces hay que saber si realmente es la que nosotros estamos sospechando. ¿Cuáles son estas arañas? Bueno, son arañas que habitan en zonas eh, cálidas, húmedas, semisecas, donde hay depósitos de madera o atrás de los muebles. Son arañas que miden alrededor de 5 centímetros en promedio. Los machos son más pequeños que las hembras y tienen una característica que el macho, aunque también produce veneno, no tiene la suficiente fuerza para penetrar la piel. Estos animalitos se van a alimentar de las chinches de la madera y de otros arácnidos. Dicen que es una araña pues que es tímida, es decir, que no ataca regularmente, solamente cuando se ve provocada. Otras de los nombres con los que es conocido esta araña es araña capulina, viuda negra, cazampulga, la araña del reloj de la muerte. Y cuando vemos la araña, es una araña de aproximadamente 4 centímetros, con un abdomen como muy globuloso, globoso, y la cara o el cefalotórax es pequeño, dicen que llega a medir 1.5 centímetros o 15 milímetros, ya expandida alrededor de los 4 centímetros. Por lo general son pardas con manchas de color rojo ventrales. Ahí en la diapositiva se puede distinguir claramente que es como un relojito de arena. A lo mejor por eso le llaman el reloj, la araña del reloj de la muerte. Bueno, lo que ya había dicho del macho, que los quelíceros, que son estas estructuras anatómicas que tienen en la cabeza, son largos y después tienen unos colmillos, pero en el macho no llega a penetrar la piel humana. Lactrodectus viene del griego latín que significa traidora y en náhuatl significa la del trasero rojo. Otro dato importante que hay en este tipo de arañas es que la toxina o el veneno son neurotoxinas, es decir, que afectan al sistema nervioso. Hay grupos más vulnerables, como son los menores de 7 años, que no encontré en la literatura propiamente por qué era, pero podemos deducir que son por los niños que se encuentran en casa y adultos de edad avanzada con problemas cardiovasculares. Bueno, la picadura de araña se define como lactrodectismo y la fisiopatología del veneno. ¿Qué quiere decir que esto? Que cuando la araña llega a morder, inserta los colmillos, deposita su veneno alrededor de la piel y encontré que alrededor de los 10 minutos a 60 minutos y en otra literatura marcaban que entre los 30 a 120 minutos
se va a producir una reacción a nivel de los neurotransmisores. ¿Qué hace? En el espacio intersináptico, el veneno contiene las neurotoxinas, principalmente la alfa, la troxina. Dice que libera la secreción de neurotransmisores, principalmente la acetilcolina y las catecolaminas. Estos van a bloquear las terminaciones nerviosas y va a producir una parálisis facial. Esto solamente en el 40% de los casos, ya que el 60% cursan como pacientes asintomáticos. Esto es muy importante porque si nos produce una parálisis muscular, el dato clínico más relevante que más adelante vamos a ver es un dolor muy importante que causa en los pacientes. Bueno, el actrodectismo, sus datos clínicos se van a producir entre los 10 y 60 minutos y pueden provocar dos tipos de reacciones o lesiones. Una reacción local o lesión local o una reacción sistémica, que ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto al cuadro clínico y las lesiones locales, vamos a tener así como está en esta lesión, ya es un poquito avanzada en algunos minutos. Dicen que aquí hay rubor, bueno, mínimo, pero aquí ya se va exacerbando. El paciente le provoca una sudoración local, una hipertermia, un prurito, y el dolor pues es muy importante por el dato que ya vimos que se produce a nivel de neurotransmisores. Se provocan algunas, cuando nos llega a generar lesiones sistémicas, como dice ahí, aparecen de 1 a 2 horas después de la mordedura y el dolor va a ser intenso, van a provocar espasmos musculares en todo el cuerpo, pero principalmente en la pared abdominal, una hiperreflexia tendinosa, y dice que si sacamos un electrocardiograma podemos ver algunos cambios, como lo menciona ahí, a nivel del complejo QRS o aplanamiento de las ondas ST, o en el segmento, una prolongación del segmento QT. En muy pocos casos, pero se ha llegado a ver, producen edema pulmonar que generalmente, edema que puede generar la muerte, pero son casos muy raros. En la diapositiva podemos ver una facies de un paciente que fue picado por Lactrodectus, que básicamente ahí lo que trataban de remarcar era que presentaba un trismos de los maceteros y una congestión nasal. Es importante distinguir algunas fases del actrodectismo, principalmente lo clasifican en 3 fases, una fase aguda que le llaman exacerbación, una fase de disipación y una fase residual. En términos prácticos, para no confundirnos, la fase de exacerbación es la fase más aguda, que se va a distinguir en 3 grados, es decir, cuando nos pica la araña y todos los síntomas, cómo se van aumentando en cuanto al dolor y algunas afecciones. Entonces, tenemos que cuando transcurren los 15 minutos a 2 horas, le vamos a llamar grado 1. Y ahorita vamos a ver la importancia de por qué gradificar esta fase. En la fase 2 es un grado moderado que se da entre las 2 a las 6 horas, y el grado 3 es el grado severo que se produce entre las 6 horas y los 2 días o 48 horas. La fase de disipación, es decir, que después de estas 48 horas se van disminuyendo todos los síntomas, se va atenuando toda esta sintomatología, y después de esas 72 horas queda algo que ya como secuela, que se da la resolución se da entre semanas y meses. Y como dice ahí, que hay espasmos musculares, parestesias en cara y en extremidades. ¿Por qué es importante esto de la gradificación? Porque nosotros decimos, el paciente tiene entre 15 minutos y 2 horas, tenemos que aplicar un faboterápico de acuerdo al grado en que se encuentra, o el antiveneno, pues. Y como ahí vemos en la diapositiva, va a ser principalmente las lesiones locales, que va a haber un poco de dolor, eritema, sudoración, un dolor generalizado también se llega a ver en esa fase, un dolor lumbar, calambres, temblores, pero propiamente es cuando la lesión está localizada en el sitio donde la araña mordió. El grado 2, ya tenemos un cuadro un poco más exacerbado que se caracteriza por diaforesis, cefalea con dolor generalizado, opresión torácica, ya hay problemas respiratorios. Nuevamente el dolor abdominal sigue persistiendo, escalofríos, espasmos musculares y se llega a ver una parálisis facial. Parálisis muscular, perdón.
Y el grado 3 es propiamente ya algo más severo que se da entre las 6 y 48 horas, que hay una rigidez muscular generalizada, nuevamente el dolor abdominal o rigidez abdominal. La fase es la lactodectísmica, que es la que mencionamos del paciente anterior, que tenía un trismus y tenía una congestión nasal. Y hay una falla respiratoria, diaforesis, hipohipertensión, taquicardia o bradicardia. Y bueno, aquí vemos como una secuencia de lo que es la intoxicación por la araña, en la cual vemos nuevamente los grados, pero aquí la importante es que si ubicamos el tiempo y los datos clínicos que va presentando el paciente, con base en eso es que vamos a hacer uso del antiveneno o el favoterápico, que si es en la fase 1, como lo menciona ahí, es utilizar un frasco de favoterápico, en la fase 2, 2 frascos y en la fase 3, 3 frascos. ¿Y cómo se va a administrar? Una dosis del frasco se va a diluir en 20 mililitros y se va a pasar en 20 mililitros y se va a pasar en alrededor de 20 minutos. Se va a vigilar de 2 a 4 horas y de persistir la toxicidad se puede aplicar una segunda dosis y máximo 3 dosis. Otro dato importante es que en algunos hospitales tenemos el antiveneno, pero este ya nos marca como caducado. Sin embargo, en la literatura marcan que podemos utilizarlo hasta por 25 años, que no es lo recomendable, pero si no tenemos otra opción, es una alternativa. El antiveneno ya se produce en México, es un favoterápico de tercera generación. Bueno, para el diagnóstico, pues el cuadro clínico, cuando hacemos un interrogatorio detallado, empezó con el dolor, sintió un piquete y vemos el sitio de la lesión. Podemos sospechar, sobre todo si estamos en una zona endémica o una zona donde tiene las características de la tropical, los climas que mencionamos anteriormente. Existe la sospecha, pues podemos irnos ubicando con ese diagnóstico. Y bueno, nos dice que podemos pedir algunos laboratorios que aunque no son específicos, sí nos pueden ir dando algunos, orientándonos, como dice, algunos casos de hemólisis, elevación de azuados, las enzimas, alteraciones en las enzimas hepáticas y cambios electrocardiográficos. Bueno, el Lactodectus mactans, la viuda negra, el tratamiento va a ser de entrada, como todos los padecimientos que llegan a urgencias, vigilar el ABCD de la DE de urgencias, vigilar la respiración, la ventilación, problemas de circulación, déficit neurológico y exposición del paciente. Entonces, una vez que descartamos alguna urgencia de ese tipo y sospechamos de que pudiera haber sido picado por este tipo de araña, ya podemos utilizar el antiveneno combinado con algunos opioides o relajantes musculares por el efecto del espasmo que habíamos venido mencionando. En alguna literatura recomiendan el uso del gluconato de calcio, sin embargo, pues este no ha demostrado una eficacia contra este tipo de mordeduras. Los morfínicos decían que en algunas veces puede acentuar la intoxicación del veneno y en alguna otra literatura encontré que sí se pueden utilizar. Yo creo que aquí es dependiendo también del grado del dolor que llegue a presentar el paciente. Aunado también podemos utilizar las benzodiazepinas intravenosas por el tipo de síntomas. Retrocediendo un poco, una vez que nos llegue el paciente, pues es de la exposición del paciente, ver la herida, lavarla con agua y jabón, utilizar el antiveneno si es que ya sospechamos de esto, y remarcaba un punto importante que la dosis es lo mismo en niños que en adultos y que se pueden utilizar también en mujeres embarazadas. Y como dije hace un ratito, si no remite el cuadro en 120 minutos, podemos repetir la dosis y debemos estar vigilando la presión arterial, que puede ser una hipohipertensión. El antiveneno, ¿cómo viene? Bueno, viene en un frasco liofilizado, un polvo blanco que se va a reconstituir una vez que agregamos el diluyente. Se carga la jeringa y se administra en bolo lento intravenoso, alrededor de 20 minutos. Dice que no, este tipo de antiveneno o favoterápico no requiere una prueba alérgica por ser un producto fraccionado de inmunoglobulina altamente purificado. Bueno, vamos a continuar con lo
que es la intoxicación por la picadura de araña reclusa parda, lo que es la araña violinista, el Oxoceles reclusa. Igualmente vamos a dar algunas características físicas de la araña. Es de un cuerpo castaño, mide alrededor de 2 centímetros, es una araña muy pequeña, dice que tiene una visión de 300 grados. Y bueno, la característica es que tiene la forma de violín en el tórax posterior. Dicen que igualmente es una araña tímida, que finalmente no es una araña que busque mordernos, simplemente que cuando se ve amenazada, dicen que muerde. Pero cuando se encuentra en las cobijas o en algo con el cual nosotros entremos en contacto con la araña, nosotros ejerzamos presión sobre esta araña, entonces la araña es cuando produce la mordedura. Su veneno es altamente mortal y depende de la cantidad de inóculo que tenga. En América existen alrededor de 50 especies de este género de Loxoceles. Como dice ahí, están distribuidas en zonas tropicales y templadas. Habitan dentro de las casas, detrás de los espejos, detrás de los muebles o cercanos a las paredes, aunque también encontré que se encuentran a veces entre las sábanas de algunas casas. Bueno, esta araña tiene una característica diferente a la Lactrodectus que vimos, que puede producir necrosis del tejido. Y ahorita vamos a ver cuál es la fisiopatología de este veneno. Son arañas de actividad nocturna, igual se alimentan de insectos. Y bueno, ya vimos que son arañas o las picaduras son de algún modo, por alguna defensa que tiene la araña. Tienen la depresión en el cefalotórax en forma de violín, como podemos ver en la diapositiva. Y bueno, aquí vamos a ver, lo voy a explicar un poco lo de la diapositiva para que quede un poquito más claro. La esfingomielasa, que es una enzima que tiene el veneno de la araña, se va a distribuir de manera linfática. Esta tiene una afinidad por la membrana de los eritrocitos, los destruye y ese detritus celular que que se genera, provoca trombos en las arterias y en las venas, lo cual va generando una necrosis. Se van a activar los polimorfonucleares, y se conforma una reacción inflamatoria severa en las primeras 12 horas. Y se van generando lesiones a nivel dérmico, primero una mácula que va a progresar a una vesícula, después a una úlcera necrótica, como en sacabocado, y algunos individuos se genera un complejo sistémico caracterizado por una anemia hemolítica. Esto nos puede condicionar una falla renal aguda y una coagulación intravascular diseminada. Y es el dato que nos va a orientar que cuando hay una falla sistémica es que hay hematuria y o coluria por el incremento pues, de la bilirrubina indirecta como una consecuencia de la hemólisis. Bueno, dentro de las lesiones cutáneas, ahí vemos lesiones cutáneas se van a generar de 1 a 4 horas después de la mordedura, y con las características dérmicas que ya mencioné, que la pústula hemorrágica, y dicen que tiene una característica de ojo de buey que ahorita vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y con los datos de necrosis que va a producirse. En esta diapositiva queda un poco más claro eso, y en esta diapositiva donde vemos las manos, vemos como hay una zona de eritema y se van formando ahí placas hasta que provoca una necrosis. Y en otro tipo de lesiones se provoca lo que es el ojo de buey que menciona, que es una lesión concéntrica donde la zona más central es donde está la necrosis. Y cuando hay una reacción sistémica, como ya quedamos que hay una falla renal, que este tipo de reacciones son poco frecuentes, pero sí llegan a aparecer 1 o 2 días después de la mordedura, y pues hay aumento de la temperatura, hay taquicardia, hay náuseas y hay un malestar general que se va a caracterizar por vómitos, mialgias, artralgias, ictericia del paciente y la coagulación intravascular diseminada, que son ya casos graves, así como la falla renal, coma, hipotensión, edema pulmonar, y en algunos pacientes ha referido convulsiones. Igualmente que la araña anterior, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a hacer el cuadro clínico con un interrogatorio bien dirigido.
encontré que se puede hacer una prueba de ELISA para detectar veneno circundante, pero en algunas otras literatura vienen que esto no es específico. Bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con picaduras o mordeduras de otras arañas, el síndrome de Steven Johnson, una necrólisis epidérmica tóxica, el eritema multiforme, un herpes complicado, también pudiera ahí darnos datos sugestivos. Sin embargo, aquí el dato es que va a ser primero una lesión concéntrica que se va aumentando y que provoca necrosis, cosa que en el herpes pues no sucede. El tratamiento, dicen que el tratamiento inicial es que debido a esta enzima que se llama esfingomielinasa D, se llega a inactivar con el hielo local. Entonces se le pone hielo al paciente, se eleva la extremidad afectada, se le puede poner la vacuna antitetánica. Como le da mucha comezón al paciente, pudiéramos utilizar algún antihistamínico, como puede ser la clofenamina, 4 miligramos cada 4 a 6 horas, y también el uso de antibióticos para profilaxis por el estafilococo o estreptococo, y ahí, como dice la diapositiva, la cloxacilina, la flucloxacilina o la cefalexina. Y otra vez recapitulando, al momento del dolor hay que inactivar la enzima, la esfingomielinasa D, con hielo local, algunos AINES. Hay que inhibir inhibidores de los polimorfonucleares, como puede ser la dapsona, de 50 a 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Si hay falla renal o está alterada la diuresis, eso se puede corroborar por se comprueba con la hemoglobinuria y sangrado pues a nivel de la orina, que se puede utilizar bicarbonato para ir alcalinizando la orina. Y cuando hay falla renal, a veces se genera pues anemia, hay que valorar la necesidad de una transfusión y en dado caso que empiece a haber falla renal, considerar la posibilidad de una hemodiálisis. Y bueno, ahora que fue el Día de la Mujer, condecoraron a esta doctora, es la doctora María del Carmen Sánchez Villegas, que es la pionera de toxicología en el IMSS, y creó un modelo para la atención por la intoxicación por mordedura de araña violinista. Ella trabaja en el Centro Médico Nacional La Raza, de manera conjunta, colabora con el doctor Alejandro Alagón Cano, que es considerado el padre de los nuevos antivenenos en México, y aquí en México ya producimos el antiveneno de la araña violinista, y dicen que ya forma parte del cuadro básico del Seguro Social. Yo encontré también en la literatura bueno, en internet, que ya también ya es de venta libre, sin embargo el costo es un poco elevado. Encontré nada más el dato que en el 2018 este leofilizado o esta presentación de un frasco llegaba a costar hasta 18,000 pesos un frasco. Entonces, creo que resulta bastante gravoso como para que cualquier hospital lo tenga, pero ya hay la posibilidad de conseguirlo. En dado caso de que trabajamos en medio privado o hubiera la necesidad de conseguirlo, pues tener pues este conocimiento de que ya existe este antiveneno o estofavoterápico. Y bueno, las dosis, bueno, ¿cómo se va a activar este antiveneno? Dice que se conjunta el diluyente y el leofilizado a 50 mililitros. Se activa, se afora a 50 mililitros y se administra en aproximadamente 30 minutos. Y que podemos repetir esta dosis, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, ahí está la bibliografía. Y pues yo quedo a sus órdenes por cualquier duda o comentario con respecto al tema. Y sería todo por mi parte.